¿Quién nos ha sentido alguna vez en esta vida extraño o ajeno, como si no perteneciéramos a este mundo? Incluso con aquellos que son nuestros más queridos, las personas que forman nuestro contexto más íntimo. No hay muchas veces que uno se siente totalmente fuera de lugar, como si no perteneciera realmente a aquel sitio donde estamos. El tema del exilio es tan importante en la escritura. Refleja no solamente una experiencia en la historia de este pueblo, el pueblo judío, Israel, sino también la experiencia, yo creo, de cada uno de nosotros en la vida, por la cual estamos en un lugar en el cual nos parece y sentimos que no pertenecemos a él. En ese sentido, la manera como acaban estos 2 tercios de la Biblia que llamamos el Antiguo Testamento, con este momento realmente en el cual son desplazados a causa de su fracaso, no lo olvidemos, no son meras circunstancias los que le han llevado allí, fue precisamente su ruina, el hecho de no haber sido fieles en ese camino en el cual habían llegado a la tierra prometida y haber finalmente negado, traicionado todo el que creían, que son arrojados de esa tierra y echados fuera por medio del exilio y la deportación con el cual llegan a Babilonia. Y el imperio y el poder de ese momento cambia, igual que había sido Babilonia, ahora son los persas los que gobiernan en el momento de este libro, al cual acudimos hoy en este día, el libro de Esther. En este momento, siglo V antes de Cristo, está este pueblo que no pertenece allí originalmente, que ha llegado por medio del exilio y la deportación, pero generaciones anteriores. Realmente en la historia estamos en un momento en el cual hace ya tiempo que han llegado a esa tierra y se encuentran en esa nueva situación en la que tantos extranjeros van a un país, intentan hacer allí su vida y finalmente una segunda generación se enfrenta a la realidad de que ya no hay vuelta atrás. Este es el mundo que tienen y esta es la vida que tienen que hacer. Y ante ella siempre hay 2 tentaciones, ¿no? La asimilación y la desesperación. Y eso es de lo que vamos a hablar y ver hoy en nuestro texto. Comienza así el libro de Esther. Dice la palabra de Dios. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, la capital del reino, en el 3er año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete, por 7 días, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, la capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo la reina Basti hizo un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bigta, Arbona, Bigta, Bacta, Setar y Carca, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey, con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho, se encendió en ira, y preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey, con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Mata, Tarsis, Meres,
Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey. Y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó por qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellos tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey y sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey a personas de todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Jai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey. Y hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, que habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Jai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Jai, el guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con oleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía, se lo daba, pero para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgar, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería, y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abicail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Jai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey
a Suero, a su casa real, en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias. Hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo entender esta historia? Por un lado, estamos como en un mundo de las 1001 noches. Podría ser perfectamente un cuento oriental en el cual nos introducimos en este mundo exótico y extraño. La ausencia, claro, del nombre omnipresente en este libro, que es el nombre de Dios, nos hace que aún nos parezca más extraño, más ajena esta historia a lo que conocemos de otros libros de la Biblia. Estamos ante un cuadro que parece fabuloso, realmente extraordinario, pero lejano a lo que relacionamos con la Escritura. Está ese silencio, ese carácter escondido de Dios, característico de este libro de Esther. Si lo pensamos, esta es otra de las características también de nosotros. No solamente nos sentimos tantas veces ajenos, extraños, en exilio en este mundo, sino también Dios no es evidente, no es visible ni manifiesto en torno a nuestro. No es extraño que tanta gente, por lo tanto, diga no creer en Él. ¿Dónde está Dios en el mundo? ¿Dónde se le ve? ¿Cómo poder actuar y entender la realidad de quién es Él? A la luz de lo que percibimos, de lo que realmente con nuestros sentidos podemos conocer. Dios está ausente a nuestra vista. Para aquellos judíos que estaban en esta tierra lejana y que se enfrentaban a esa doble tentación de asimilación o de desesperación, las historias de ese Dios glorioso que había hecho prodigios y maravillas, sacando a su pueblo de Egipto y llevándolo a aquella tierra prometida de la que ya estaban lejos, era tan lejana como para nosotros las historias de la Biblia. Para ellos esto era lo que contaban los ancianos del lugar. Aunque se dice aquí que Mardoqueo había venido, realmente se refiere a sus antecesores. Había pasado ya mucho tiempo de aquello. Estaba lejos de esa realidad. No muy diferente, por lo tanto, a cada uno de nosotros. Porque hay creyentes que afirman la realidad de ese Dios con poder y milagros. Muchos de los que estamos aquí tal vez no hemos visto nada que podamos llamar un milagro en el sentido estricto del término. Realmente no hemos sido testigos de acontecimientos milagrosos o maravillosos que muestren que Dios está ahí. Estamos, por lo tanto, en una posición muy semejante a los personajes de esta historia. Nos encontramos ante el relato de la realidad de quién es ese Dios, pero permanece invisible, escondido. Sin duda, esta es la principal objeción que el no creyente tiene acerca de la fe. ¿Dónde está Dios en un mundo como este? Donde hay tanto mal, tanto sufrimiento, tantas cosas terribles que pasan. ¿Dónde está Dios? Su poder, su misericordia. Yo no la veo, nos dicen. Por lo tanto, esa objeción que tantas veces escuchamos, ¿no?, nos lleva directamente al escenario que nos presenta este libro de Esther. La realidad de un mundo y en la vida en la cual Dios no parece evidente y manifiesto. Parece más bien estar escondido, oculto. Y eso nos lleva a la realidad misma que nosotros, por lo tanto, experimentamos tantas veces de Dios, como alguien que parece ausente y lejano. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que al principio de este libro se nos muestra. La pompa, la majestuosidad, toda la apariencia externa de los poderes que hay en este mundo. Y el poder de este mundo, el imperio, que aquí se muestra aquí con todo su fasto, todo su esplendor. La descripción de este capítulo 1 es esa realidad que te entra por los ojos, visible y evidente del poder. El poder y cómo se manifiesta. Eran todos los signos, las señales, ¿no?, realmente de quién es quien manda, quién es el que controla. Y nos dice que su imperio realmente parecía no tener fin.
Comienza nuestro texto diciendo que Asuero, conocido como Jerjes también en la historia antigua, era tal poderoso, reinaba desde la India a Etiopía, 127 provincias, gran parte del mundo conocido. El poder estaba en sus manos. Y lo que vemos es la descripción de ese fasto y esplendor. Pero las cosas no son como aparentan. El relato con el cual comienza Esther te muestra el gran abismo, la diferencia que hay entre las cosas como se perciben visiblemente y externamente a cómo son en realidad. En realidad, como todos los poderosos de este mundo, tienen pies de barro. Parecen realmente tener todo a su disposición y contar con todo en sus manos, pero detrás de bastidores, detrás del escenario, está la realidad de su debilidad. En primer lugar, no mandan tanto como parece. Muchas veces pensamos que el mundo está en manos de apenas un puñado de personas, ¿no? Presidentes, personas que tienen todo el poder. La realidad es muy diferente. Normalmente ellos son simplemente el lado externo, o aspecto visible que tú ves, pero el poder está detrás de ellos, ni siquiera está en sus manos. Y hasta tal punto no está en sus manos que vemos realmente un cuadro de debilidad patética detrás de esas apariencias. En primer lugar, vemos que lo que se escuda este poder, entonces como ahora, ¿no?, es en leyes. Vivimos en una época también en la cual, después de haber enfatizado mucho tiempo las libertades y la necesidad de cada uno tener una autonomía, incluso los gobiernos que se consideran más progresistas no paran de hacer leyes todos los días para intentar de alguna forma legislar, ordenar la vida, y ordenar y legislar hasta la libertad de las personas. Cuando hace una fiesta y un banquete, se tiene que hacer hasta una ley de que no hay ley en cuanto tengas que beber. Puedes beber lo que tú quieras, pero hay que hacer una ley para decirlo, ¿no? Y así vemos cómo se hace ley absolutamente de todo. El gran problema que van a vivir también es cómo salvarlo legalmente. De qué forma van a poder presentar realmente ante los demás la apariencia de su poder conforme a la ley. La ausencia, por lo tanto, de poder real es sustituida, ¿no?, por esa constante obsesión, ¿no?, por legislar, gobernar, ordenar, como si tuviera la ley el poder de alguna forma de mover a las personas, de cambiarlas, de llevarlas en la dirección y el camino correcto. Y así encontramos que las leyes de este imperio, el imperio medio-persa, llegan a ser famosas en la historia y en todo el mundo como el gran imperio de la ley, el poder que permanece más allá. Y esto es la principal preocupación. Muchas de las dictaduras, de los poderes que hemos conocido autoritarios en el mundo, tenían esa misma obsesión. Pensemos simplemente en la Alemania de Hitler, ¿no?, en el nazismo. A uno le llama la atención cuando lee acerca del nazismo la obsesión que tenían, ¿no?, por legislar, por intentar hacer todo conforme a la ley cuando lo que hacían era lo que querían. Evidentemente, era su propia voluntad, pero aún así tenían que dar una apariencia de ley. Y mucho del derecho moderno que conocemos se desarrolla en gran medida también en Alemania, en aquella época, en la medida en que intentan justificar lo injustificable, hacer leyes, regulaciones, que de alguna forma le pareciera que ese poder autoritario actuaba conforme a la ley, legalmente. Recordemos que Hitler llega al poder por elecciones, por votación, no llega por una imposición o un golpe de Estado. En todo momento intentaban de alguna forma pretender que estaban siguiendo el imperio de la ley. Se ha producido una sustitución aquí. La ausencia de poder moral, de carácter, se sustituye en su lugar por miles de reglas, de normas, de todo un código, ¿no?, en el cual intentas establecer tu poder. La izquierda durante muchos años, por ejemplo, en el mundo intentó, por medio de la conciencia de las personas, que este mundo fuera diferente, crear esa sociedad nueva. Hoy en día, en la debacle que vivimos de la izquierda, lo que se hace sobre todo son leyes. Cuando llegan al poder intentan arreglar, penalizar, actuar por el medio de la fuerza. ¿Por qué? Porque ya no creen en el fondo que con sus argumentos, con sus ideas, la gente vaya a cambiar. Y como la gente ya no va a cambiar simplemente por conocer, por saber lo que sería la vida mejor, lo que hay que recurrir es siempre a la ley, a la fuerza que tiene la norma con su carácter penalizador. Y esta era la realidad de este imperio, entonces, como ahora. Tenían que hacer leyes hasta cuanto
tenías libertad para poder beber. Todo lo que querías estaba establecido por la ley. No había dos copas iguales y estaba en ese estado evidentemente etílico, ¿no? Que eufemísticamente, como vemos, se describe también por nuestro texto. El rey alegre del vino, en el versículo 10, ¿no? Tan alegre realmente que en su estado ya no tenía mucha conciencia. Y no tiene mejor idea en este momento que traer a esta, su mujer trofeo. Entonces, como ahora a los poderosos les gustaba siempre tener a su lado a una esposa que seguir, ¿no? Habéis visto siempre a estos millonarios, personajes que tienen poder económico, como siempre tienen mujeres imponentes, ¿no? Modelos, actrices, gente que realmente acompaña y visibiliza. Sigue siendo entonces, como ahora, la muestra también del poder de una persona, el cual es la mujer que tienes a tu disposición. Y en esta situación humillante, él quiere mostrarla ante todos aquellos sus invitados. Los rabinos especulaban si le tenía que aparecer desnuda, no lo dice el texto, pero desde luego lo que estaba claro es que era una condición humillante para ella e incomprensiblemente, y esto es lo extraño cuando comienza esta historia, la reina Vasti dice que no. Algo impensable, inimaginable, primero en el papel del género que había entonces en aquel momento. Si de algo podemos imaginar es que la mujer no tenía la autonomía, ni la libertad, ni voluntad para decir que no, y menos a alguien del poder que tenía la suegra. La historia comienza, por lo tanto, con algo extraño, algo insólito, casi diríamos increíble. ¿Qué mujer de la posición que estaba ella iba a decir que no? Pero esto nos lleva a este terreno del impredecible que nos mete e introduce este libro de Esther. Cosas con las que uno no cuenta de antemano, pero que ocurren. Y así pasa que a pesar de ser llamada, ¿no? Ella se niega a ello. Y lo que demuestra, claro, es la tremenda debilidad que había detrás de su apariencia. Supuestamente tenía todo el control y el poder en sus manos, y sin embargo no podía siquiera imponer su voluntad a esta mujer. Cuando leemos esta historia desde una clave de género, claro, perdemos de vista el sentido mismo de la historia. No solamente porque no es solamente el papel de explotación de la mujer, de abuso lo que se ve aquí, sino en general de la humanidad misma. Pensemos en los eunucos que se mencionan una y otra vez. Cada año, nos dicen los historiadores, había como 500 hombres, ¿no?, que eran castrados para formar parte de ese ejército de eunucos que tenía la guerra. Era también una explotación, una forma también de disponer de la vida de hombres. Por lo tanto, el punto de esta historia no es qué mal estaba la mujer, ¿no?, y qué poder tenía el hombre, sino que va más allá. Es un diagnóstico más profundo de la humanidad, que muestra nuestra tremenda vulnerabilidad, la tremenda debilidad que tiene el ser humano, y que se muestra aquí patéticamente, con este hombre beodo en un estado absolutamente ya sin sentido, pero sin la capacidad y el control, ¿no? Realmente, a pesar de estar rodeado de consejeros, lo que se muestra aquí es precisamente su debilidad, la que hay detrás de esas apariencias. Y lo que vemos es que esto causa toda una crisis que lo que hace es poner en evidencia, ¿no?, la debilidad de ese poder y de ese imperio. Y como entonces, igual que ahora, ¿no?, se piensa que con otro decreto, con otra ley, va a lograr finalmente traer el orden y lograr salvar el asunto, poder librarse del problema. El decreto es tan absurdo realmente como la situación en la que nos encontramos. Dice primero lo evidente, que Vasti ya no debía ser reina. Hombre, es obvio que tras esa deshonra y esa vergüenza no iba a ser, pero tenía que decirlo por decreto, por ley, para que todo el mundo tuviera evidencia de ello, ¿no? Y entonces los consejeros deciden en este capítulo 2 darle una alternativa al emperador, al gobernador, ¿no? No se trata tanto de un concurso de belleza, ¿no?, más bien sería algo en el terreno de lo erótico, de lo sexual. Se trataba de pasar una noche estas mujeres vírgenes con él, el emperador y el rey, para que él escogiera, según sus habilidades que tuviera esa noche, cuál era la mujer con la que contaba. Pero cuando leemos estas historias desde nuestra visión actual, ¿no?, que están siempre valorativa, ¿no?, que constantemente de todo se le añade moralina, ¿no?,
O sea, a cada personaje le tienes que sacar la conclusión, el juicio, este es el bueno, este es el malo. Claro, esta historia es incomprensible, porque no hace la menor valoración. Todo lo contrario de lo que mucha gente cree que es la Biblia, claro. Un libro de moral y de valores en el cual te enseña cómo vivir. Claro, dices, bueno, ¿qué hace esto en la Biblia? Te cuenta unos comportamientos absolutamente indignos y no hace la menor observación, juicio o comentario sobre ellos, ¿no? Y claro, cuando nosotros lo hacemos, cometemos el error por el cual ya no entendemos el sentido de esta historia. Lo que nos preocupa realmente quién hace bien o quién hace mal en esta historia y no comprendemos realmente de lo que aquí se trata. De lo que vemos es un cuadro entre el poder y la debilidad. Lo que aparentemente el hombre pretende en su control de las cosas y la realidad patética, ¿no? Realmente deplorable, ¿no? De su vulnerabilidad, de la debilidad. Esto se ve en todo y en cada uno de los detalles de la historia. Lo ves, por supuesto, en Esther, que no se nos dice con qué actitud participa realmente de este juego. El texto silencia si lo hacía gustosamente o lamentablemente reticente va allí. No le interesa la actitud que tiene Esther al respecto. Lo que nos dice es que estaba en esta situación en la que tantas veces la vida uno se encuentra, sin posibilidad de elegir. En este mundo muchas veces en la vida uno piensa que todo está por delante. Es el sueño que te dicen desde niño, ¿no? Lo ves en todas las historias ya infantiles, ¿no? Puedes hacer realidad tus sueños, puedes llegar a cumplir lo que tú quieras, lo que tú te propongas, lo conseguirás. Y así hemos criado ya varias generaciones llenas de sueños y de ilusiones, cuando la realidad es que en la vida hay muy poco realmente que puedes hacer. Pues que piensas que lo que tú has logrado en la vida es todo por tu habilidad, por tu capacidad, por tu enorme trabajo. Bueno, dime tú qué sería de ti si hubieras nacido en otro lugar de este mundo, si no hubieras tenido la familia que tenías, si no hubieras tenido la educación o la posibilidad que tenías, si realmente no habías tenido las oportunidades que tendrías. El hombre hecho a sí mismo, el sueño americano, parte realmente de una completa falsedad. La realidad de que nosotros podemos hacerlo nosotros mismos. Nosotros estamos determinados, si lo quieres decir así, determinados por circunstancias que no podemos cambiar, en las cuales estás sumido, ¿no? En esta vida. Y Esther, el personaje que da nombre a nuestro libro, está sumido en esas circunstancias. No se nos plantea cuál es la opción que tiene. Vashti tiene la opción de decir que no y incomprensiblemente lo hace, sabiendo que la consecuencia era su caída. Pero somos así. A veces cometemos los mayores errores de nuestra vida, aún conscientes de que va a ser nuestro final desastre. Y para Vashti solo fue. No se explica por qué o el cómo ella decidió de esa forma acabar con toda su posición y todo su lugar en la vida. Y Esther ni siquiera se nos plantea cuál era la opción. Estaba completamente asimilada. Por lo tanto, la tentación que tenemos nosotros como entonces, ¿no? Es simplemente aceptar las cosas como son. El mundo es así, la vida es así, no puedes cambiarla, no puedes hacerla como a ti te gustaría o quisieras, simplemente tienes que vivir con la vida que te ha sido dada. Pero como vamos a ver, esta no es la respuesta del libro de Esther, la mera aceptación estoica de la vida tal como es y simplemente asumir nuestro papel en ella. Pero tampoco lo es la desesperación, que es la opción trágica que en cierta forma Vashti representa. ¿Quién sabe? La Biblia no hace mucha psicología de los personajes, pero yo imagino que para Vashti llegar a este punto en el cual llegar a ese suicidio que era negarse a hacer la voluntad del rey era prácticamente un acto suicida, era realmente acabar con todo su poder o influencia. Había optado por la desesperación, no tenía realmente nada más que aguardar y que alentar como ilusión para el futuro. Todos nosotros nos enfrentamos en cierta forma a esa doble tentación, la de la asimilación y aceptación simplemente de las cosas sin más, conformarnos a ello, o desesperar y finalmente perder todo aliento y toda esperanza en esta vida. Pero la palabra de Dios nos muestra que el gran protagonista de esta historia, el que permanece silenciado y oculto, es la respuesta a nuestro problema. No lo es ni la asimilación ni la desesperación, sino aquel que estando entre bastidores nos muestra que tiene el control del gobierno de la vida, la soberanía.
Ese Dios innombrado es en el cual está precisamente nuestra única esperanza. Y nos lo quiere mostrar en ese cuadro de invisibilidad, ¿no? Para que entendamos perfectamente que no hay nada extraño en lo que estamos ahora viviendo. Que no pensamos que es algo ajeno a su propósito, el hecho de no poder tener más evidencias, señales o manifestaciones de que Él es. Sino que precisamente es la manera en la que Él actúa tantas veces en esta vida y este mundo. Y lo hace, como vemos aquí, aparentemente oculto. Pero Él no se resigna a ese papel secundario. Él no quiere quedarse fuera del guión, sino que es el autor mismo de esta historia. Y como autor ha querido entrar y hacerse un personaje, como uno de nosotros. Él, que todo lo sabe y todo lo conoce, ha querido tomar ese lugar impredecible, incierto que tenemos en la vida. Y la Biblia, por lo tanto, nos presenta, por un lado, aquellas cosas seguras y ciertas que son eternas, pero al mismo tiempo nuestra experiencia en la vida lo que nos muestra es lo impredecible, lo incierto, lo tremendamente débil que es nuestra condición. Son dos planos totalmente distintos. El plano de la soberanía de Dios, todo su control, su dominio, su santidad, y el cuadro en el cual nosotros vivimos. Pero el escándalo del Evangelio, de la buena noticia de la que también Esther nos habla, es que ese Dios eterno, autor de la vida, tan grande, soberano y poderoso, se hizo como uno de nosotros. El poderoso no estimó su grandeza como algo a lo que aferrarse, dice el apóstol Pablo, sino que se humilló hasta su condición más humilde, haciéndose como uno de nosotros. Nació en ese lugar ignoto, llevado a un pesebre, en la más tremenda pobreza y debilidad. Conoció y padeció todos los sufrimientos que podamos imaginar. En su destitución, en su humillación, fue despreciado, rechazado. Y en esa tremenda condición nos va a mostrar la realidad de quién es aquel que ahora y por siempre gobernará y reinará por toda la eternidad. El cuadro es que ese cordero, humillado, sacrificado, ese acto de voluntad incomprensible, desde su gloria en la eternidad, cuando miró nuestra triste condición como hijos de Adán, nuestro fracaso como aquellas personas, Mardoqueo y Esther, no solamente vio la realidad del abismo moral y de condición que había entre él y nosotros, sino que hizo lo impensable. Quiso tomar nuestro lugar, quiso ocupar nuestro sitio. Él, el poderoso, se hizo débil. Y la gran visión del Evangelio es precisamente que el que gobierna y reina para siempre es el crucificado. Es aquel Dios que, haciéndose humano en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, sufriendo y padeciendo, cumplió precisamente su propósito y voluntad de rescate, de salvación. Aquí lo que vemos es un cuadro de explotación, de abuso y de humillación. La figura que encontramos en la cual está nuestra única esperanza es aquel que, lejos de buscar humillarnos, de buscar utilizarnos y abusar de nosotros, es aquel esposo del que habla Pablo escribiendo a los Efesios, que se entregó por amor a esa, su esposa. El contraste es bien claro. Por un lado, este hombre que utiliza a las mujeres para su capricho, su abuso, para su propio placer y su propia gloria y apariencia. Y aquel que, no teniendo apariencia que fuera de atractivo,
no habiendo en él nada visible que llamara nuestra atracción, al hacerse uno de nosotros, se humilló y se humilló hasta lo sumo. Y ahora, habiéndose entregado en aquella cruz, habiendo sido despreciado y humillado, nos dice la palabra de Dios que en esa visión de gloria reinará para siempre. Por lo tanto, lo que nos muestra aquí nuestro texto es cuál es la respuesta de ese Dios ante la falsa opción que tenemos de asimilación y, por otro lado, de desesperación. Nos dice que pongamos nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra mente en aquel que realmente va a reinar y gobernar para siempre. ¿Y cómo nos describe ese su reino? Fijaos que la imagen del Señor Jesús en el Evangelio para describir el reino de Dios con más frecuencia es un banquete. Es una fiesta en torno a una mesa, en la cual reúne finalmente, eternamente, en su propósito la realidad de la alegría y el gozo último de esa celebración. Pero qué banquete tan diferente al que aquí encontramos. El banquete aquí está hecho ciertamente para la gloria y el esplendor de esta reina. Pero ¿qué hay detrás de esa apariencia? Lo que hay es precisamente el abuso, la manipulación, la falta de dominio y autocontrol, la debilidad del ser humano. Sin embargo, el banquete al cual el Señor nos ha llamado y nos invita a participar de balde por su sola gracia, es el banquete del que ha dado todo por nosotros. Su propia vida ha entregado. En ese mayor acto de generosidad y de derroche de su gracia, ha querido no darnos una parte de sus muchos bienes, tesoros y riquezas, sino darnos su propia vida. Y por lo tanto la fiesta a la que Él nos invita hoy aquí es una fiesta eterna. Ciertamente algo que todavía no hemos conocido ni buscado. Y parece tan distante, evanescente y lejano que muchas veces se pierde como algo irreal en nuestra mente. ¿De qué nos sirve esa fiesta y ese banquete eterno, ahora y aquí, en medio de nuestra miseria y debilidad? Es precisamente ante esa tentación que debemos poner nuestra mente y nuestra vista, nuestros ojos, en esa celebración a la cual Él nos invita. Y nos dice que no nos conformemos, que no pensemos que este mundo es todo lo que hay, que los poderes que hay en este mundo son para siempre. La historia desde que es, reinos, poderes, imperios, ha habido y ha caído. Igual que hubo el babilonio, ahora estaba el persa, y así vendrían muchos más después. Lo que nos parece que ahora cuenta en este mundo, lo que realmente nos parece significativo, aquello con lo que tantas veces la Iglesia se ha querido conciliar con el poder de este mundo, intentar encontrar su lugar en la fiesta de esta vida, intentar conciliarse y relacionarse con aquellos que tienen influencia, que son, a los ojos del que gobierna por detrás del escenario de bastidores, son como nada. ¿Sabéis por qué? Porque Él ha escogido los que no son. Él ha querido escoger precisamente en esa su voluntad de amor incomprensible a quien no cuenta, para demostrar que es Él el que cuenta para siempre. Y no ha escogido a los más influyentes y poderosos de este mundo. Aquí no nos reunimos las personas que tienen más medios y recursos, que realmente todo el mundo considerara que estos son los que realmente valen. Él ha escogido a personas como tú y como yo, que nuestra condición en sus manos son todo para Él, pero a los ojos de este mundo son como nada. Esa voluntad y propósito incomprensible de Dios en su gracia, que ha querido escoger a los que no son para mostrar quién es Él, debería maravillarnos. Y sobre todo debería hacernos no conformarnos,
no asimilarnos con las cosas como aparentan o como son. Al fin y al cabo, ¿qué es el poder y lo que cuenta en este mundo? Es como nada delante de él. En la visión de Isaías, en su majestad y su gloria, que es el poder y los reinos y los imperios de este mundo, son como nada delante de él. Y tenemos que elevar nuestra mirada y contemplar la realidad de aquel que tiene el poder verdaderamente en sus manos. Pero maravillarnos, asombrarnos de que él no se ha fijado en lo más hermoso de este mundo, en los que tienen realmente los recursos, los dones, el talento, el éxito a los ojos de los demás. Se ha fijado en los que nada son, para demostrar que Él es el que es. Eso es su gloria, la palabra de Dios, es su peso, la realidad de cómo Dios ha querido revelar quién es Él, mostrando que solamente hay uno digno de adoración y de alabanza, ante el cual en la visión de Juan en Apocalipsis todos los reinos de esta tierra se doblarán, se dominarán, alabarán y honrarán un único nombre. ¿Y quién es el que está sentado en ese trono en toda su gloria y majestad? Es el Cordero. Es el Cordero sacrificado, inmolado. Él reina y gobierna para siempre. Todo el poder de este mundo está en las manos del crucificado, ante los ojos de este mundo, vituperado, despreciado, absolutamente dejado de lado y marginado. Pero Él es quien ha recibido todo el poder, toda la gloria y toda la majestad por toda la eternidad. No haremos bien entonces en humillarnos y rendirnos ante Él. No merece más admiración aquel que nos ha amado tanto y ha entregado su vida por nosotros, que aquellos que en su ego, inflados e hinchados, no buscan más que el reconocimiento de sí mismos. Él nos mostró precisamente su gloria, en que humillándose se negó a sí mismo. Se despojó de toda su honra y su gloria y se hizo en nuestra condición humilde, vulnerable hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Nuestra historia no nos dice que el héroe sea ni Mardoqueo ni Esther. El héroe está detrás de los héroes, está en el escenario. Por lo tanto, debemos leer su historia, entendiendo que esta puede ser también nuestra historia por la fe. Cuando descubrimos que Él hace todas las cosas para nuestro bien. Que el final de esta historia todavía no ha llegado, pero que Él mueve los hilos, que Él ha escrito el guión de esta obra y que finalmente la llevará a su culminación. Y la gran sorpresa de ese desenlace y de esa conclusión es que será su amor el que finalmente venza y tenga la última palabra en esta historia. No será ese ego, esa crueldad, esa realidad de abuso y explotación que parece gobernar este mundo, sino que será su amor y misericordia la que venza precisamente contra nuestra maldad y con nuestra ignominia. No desesperemos, porque el Señor está llevando a cabo su obra, porque el Señor continúa actuando en este mundo. Y detrás de las apariencias, detrás de todo lo que vemos con nuestros ojos, está la realidad invisible de su mano. Y esa mano controla, esa mano tiene poder. Y aunque no la veamos, finalmente nos mostrará que todo poder y la gloria le pertenecen a Él y nada más que a Él. Vamos a pedirle a Dios que podamos pensar y considerar más en la realidad de Cristo, que podamos ver más allá de nuestros ojos por la realidad de la fe, que Él es también quien reina y gobierna y que es su amor el que finalmente vence. Vamos a orar.
Vamos a hablar con Dios. Oh Dios, en esta mañana nos acercamos, Señor, a esta tu palabra, buscando en ella esa palabra de esperanza. En un mundo en el cual tantas veces tenemos que confesar, nos hemos asimilado, nos hemos conformado y adaptado a lo que se espera de nosotros. Y ya, Señor, no aguardamos y alentamos, Señor, ya más la ilusión de que esta vida sea diferente. Señor, perdónanos porque hemos perdido de vista, Señor, la vocación a la cual hemos sido llamados. Señor, perdona la realidad por la cual hemos querido ser como todos los demás. No nos hemos distinguido de ellos, sino que se ve claramente que hay muy poca diferencia entre la realidad de los que nos rodean y nosotros mismos. Perdona, Señor, nuestra falta de santidad, nuestra falta de fidelidad a ese llamado y esa vocación a la cual, Señor, tú nos sigues una y otra vez en tu palabra llamando todavía hoy. Pero, Señor, como tu pueblo entonces en el exilio, no queremos caer en la desesperanza. Queremos ver, Señor, que hay un poder y una realidad más allá de lo que vemos y percibimos con nuestros sentidos. Te queremos pedir, Señor, que por tu palabra y por tu espíritu tú nos desveles esa realidad oculta de nuestros ojos por medio de la fe. Que nos hagas ver la realidad, Señor, de esa gloria, Señor, que está oculta a los ojos de este mundo, pero que un día se manifestará cuando el Señor de gloria vuelva, Señor, a esta tierra. Señor, queremos poner nuestros ojos en Él. Queremos aguardar y esperar una vida que todavía no conocemos. Queremos, Señor, creer que la fiesta, que la alegría, Señor, que lo mejor está todavía por venir. Señor, produce en nosotros esa seguridad, esa confianza y certeza profunda de que tu palabra es verdad, de que lo que tú has prometido un día lo cumplirás. Y de que, Señor, ese mundo, esa realidad maravillosa de tu reino eterno, no será de humillación para nosotros, no será de explotación ni de abuso, sino que será la celebración de tu gracia y de tu misericordia. Señor, que podamos aguardar y esperar ese día, no con el miedo y el temor de que será puesta en evidencia entonces nuestra vergüenza y nuestra debilidad, sino que lo que se mostrará en ese día es que no hay amor tan grande como el tuyo, en Cristo Jesús, capaz de entregar tu propia vida, tu propio ser por nosotros. Quien tiene ese amor, quien está así a nuestro lado, ¿a quién deberemos temer? ¿Qué deberemos, Señor, entonces desconfiar si tú, el poder de tu amor y de tu misericordia, es finalmente quien vence y quien gana? Danos esa confianza y certeza, Señor, de que el final es lo mejor, que está aún por venir, pero cierto y seguro, por tu palabra, por siempre. En su nombre pedimos, en el nombre de tu Hijo, la realidad de esas promesas ciertas y seguras que son en Él. Sí y amén.